Contacto CIB La Paz. Ciencia, técnicas y herramientas de ingeniería. Contacto CIB La Paz. Experiencia e innovación. Variedad de especialistas. Impulsando una sociedad moderna. Empezamos. Contacto CIB La Paz. ¿Cómo están, estimados socios y socias de la CIB La Paz? Estamos en una emisión especial el día de hoy. Quien les habla es Edna Matías y estoy en compañía también de un personaje bastante importante. Me encuentro junto al ingeniero Jorge Fernando Guzmán Los Santos, que también el día de hoy nos va a acompañar. Buenas tardes a toda la audiencia de la sociedad. Muy bien, y de esa manera nosotros arrancamos Contacto CIB La Paz. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, muy peculiar y también muy interesante. Vamos a hablar acerca de la reseña de la creación y la primera década de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz, en la voz de uno de sus protagónicos, como lo es el ingeniero Guzmán Los Santos. Ingeniero, ¿cómo está? Y bueno, en primera instancia agradecerle, ¿no?, por la visita acá a Contacto CIB La Paz. Yo estoy agradecido a la Sociedad de Ingenieros de brindarme esta oportunidad para poder saludar a los colegas y poder darles a conocer la experiencia que tuve con la dirección de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia hace muchos años. Bueno, y justamente de esa experiencia y de esa historia vamos a hablar el día de hoy. En primera instancia, quisiéramos saber un poquito el contexto y ver, ¿no?, cómo es que nace la Sociedad de Ingenieros de Bolivia en sus primeras fases. Bueno, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia nació el año 1922 por el impulso de un grupo de ingenieros, la mayoría de ellos relativamente jóvenes en esa época, y con mucho empeño de desarrollar la profesión, que con el liderazgo del ingeniero Juan Muñoz Reyes organizaron esta sociedad y le dieron fundación el 5 de octubre de 1922. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia se fundó en la ciudad de La Paz, con una organización acorde a las costumbres, a los usos de esa época, de modo que establecían que la sede permanente de la Dirección Nacional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia era la ciudad de La Paz. Y de hecho, el número de ingenieros que formaban la sociedad era algo más de 30, estaban todos ligados a actividades en La Paz o a instituciones que estaban ligadas con el gobierno nacional que tiene la sede en La Paz. De modo que la dirección de la institución estaba establecida en la ciudad de La Paz. Con el pasar de los años fue poco a poco incrementándose el número de ingenieros bolivianos. También fue incrementándose poco a poco el número de facultades de ingeniería en las universidades bolivianas, de modo que con el tiempo fue incrementándose el número, y ya para la década de los años 40 había algunas ciudades en las que el número de ingenieros era bastante importante, y la Sociedad de Ingenieros empezó a crear lo que denominó en ese tiempo las filiales de la Sociedad de Ingenieros en las capitales de departamento. Yo tengo, por algún hecho particular, tengo en mente, por ejemplo, que la fundación de la filial de la Sociedad de Ingenieros en Santa Cruz se realizó el año 1957, acorde al tiempo que en la década de los años 50 empezó el crecimiento y el desarrollo en esa ciudad, una vez que se abrió la comunicación mediante la primera carretera que llegó al oriente boliviano. De modo que fueron creándose las filiales
que en esa primera instancia eran 7, tenemos conocimiento. Llegaron a ser 7 las filiales debido a 2 razones. Una, como dije al principio, que por la estructura que tenía la Sociedad de Ingenieros, en La Paz no se justificaba tener una filial, ya que estaba el Directorio Nacional. Y la otra razón es que las actividades técnicas prácticamente habían llegado de modo muy reducido a Pando, y allá no habían ingenieros que residan en forma permanente el tiempo suficiente para crear una filial. Y de esa forma, la Sociedad de Ingenieros, hasta terminar la década de los 70 y empezar los 80, tenía el Directorio Nacional en La Paz y 7 filiales en departamentos del interior, excepto Pando. Excepto Pando y La Paz. Exacto. Y los demás tenían esta situación. Y bueno, avanzando más con la historia, ¿cómo podemos apreciar, ¿no?, la participación del Consejo Nacional de Ingeniería? Ahí tal vez hay un poco de, no sé si confusión o ha habido una transición también que nos gustaría que usted justamente nos lo explique. Bueno, el Consejo Nacional de Ingeniería fue creado por impulso y propiciado por los directivos de la Sociedad de Ingenieros en la época que ya, principios de la década de los 60. Los cambios sociales que se habían presentado en Bolivia daban lugar a que personas que no estaban formadas en el ramo de la ingeniería empiecen a incursionar en actividades técnicas, incluso haciéndose llamar ingenieros, cosa que antes era muy excepcional. De modo que al darse esta situación, los ingenieros plantearon la necesidad de que se ejerza un control del ejercicio de la profesión. Se planteaba la necesidad de realizar un ejercicio un control del ejercicio de la profesión de ingeniería, para evitar que personas no preparadas en este ramo ingresen a ejercer la profesión sin estar formados para ello, y que eso obviamente siempre tiene el riesgo de generar daños. Los beneficiarios, que cuando son actividades nacionales, pues el beneficiario es todo el pueblo boliviano. Era necesario controlar el ejercicio de la profesión. Por ese motivo, el 10 de enero del año 1964, el gobierno nacional dictó la ley número 365, creando el Consejo Nacional de Ingeniería, que tenía en su estructuración, en el texto de la ley, numerosas funciones, de las cuales la primera era la del control del ejercicio profesional. Se creó, por la visión del Consejo Nacional de Ingeniería, el registro de los ingenieros. Un registro que, por la ley, tenía carácter obligatorio, y en que el Consejo Nacional de Ingeniería revisaba que se cumplan los requisitos de formación profesional debidamente. Este funcionamiento del Consejo Nacional de Ingeniería era efectivo en la ciudad de La Paz, pero lamentablemente era muy escaso en el interior. Para trabajar en el interior con relación a la segunda función, que era el registro de los ingenieros, el Consejo, en coordinación con la Dirección Nacional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, encomendó a las departamentales, en realidad a las filiales de la CIB en ese tiempo. Pero aparte de facilitar el curso de documentos, no se establecía un nexo
más activo con las filiales de la sociedad. Y en conjunto, toda esta situación, a mi modo de ver, conllevado un problema, que es que ni a los ingenieros, que ya eran profesionales, y mucho menos a quienes en esos tiempos estudiábamos la ingeniería, se les daba la menor explicación de el por qué y el para qué de la existencia del Consejo Nacional de Ingeniería. Solo se recalcaba que el registro del Consejo era obligatorio y que por lo tanto la actividad en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia era simplemente voluntaria. Y esa descripción así tan escueta y tan inapropiada con relación a la Sociedad de Ingenieros provocó un desinterés generalizado de los ingenieros por las actividades de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Punto tal de que fines del año 1980, de los más de 500 ingenieros registrados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, apenas 60 o 70 llegaban a cumplir con las obligaciones de porte de cuotas y muchos menos de participar en actividades de la Sociedad de Ingenieros. Y en el interior, las filiales se sentían huérfanas, no tenían un nexo de actividades con el directorio nacional, así. Y su correlación con el Consejo Nacional de Ingeniería, como dije antes, era apenas el de cursar documentación para el registro, de manera que toda la actividad de los ingenieros institucionalmente estaba absolutamente deprimida. A raíz de eso, ya desde años antes, desde los años 72 o 75, en que se realizaron congresos nacionales de ingeniería que los realizaba la Sociedad de Ingenieros, esta situación no era apropiada y que era necesario fusionar las actividades y las responsabilidades de ambas organizaciones. Obviamente también había colegas que no opinaban de esa manera, especialmente aquellos que habían propiciado la creación del Consejo Nacional de Ingeniería. Como dije, la actividad de la Sociedad de Ingenieros había apagado tanto que el año 1980, a fines, en noviembre, se convocó a elecciones y no hubo fórmulas que se postulen. El año 1981, en enero, se reiteró la convocatoria a elecciones y tampoco hubieron fórmulas que se postulen. Y eso ya nos generó preocupación a muchos colegas, en particular yo, que a los 5 años de haber recibido mi título profesional había decidido inscribirme como miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Encontré que teníamos que hacer lo que sea necesario para, por un lado, salvar y por otro lado, activar a nuestra institución. Y de esa manera es que usted pues se presenta, ¿no? Coincidimos con numerosos colegas de aquella época, jóvenes, y formamos un grupo decidido a impulsar. Obviamente, yo personalmente tenía el deseo de que pudiéramos agrupar a mayor número de colegas que fuesen de generaciones anteriores de profesionales nuevos. Pero cuando se realizaron nuevas elecciones en febrero de 1981, presentábamos 6 postulantes. La elección era por nominación individual. Un grupo de 6 postulantes, jóvenes todos, que nos pusimos en contacto con las filiales de Cochabamba y de Santa Cruz
en las cuales un cierto número de colegas también nos dieron apoyo, de manera que los 6 que postulábamos en un grupo fuimos elegidos, y colegas que estaban en un segundo grupo, 3 de ellos fueron elegidos, y creo que un colega que estaba en otro grupo fue también elegido, los últimos 4 como directores suplentes. De esa manera fue que entramos a dirigir en esa gestión de 1981 la Sociedad de Ingenieros. Muy bien. Bueno, estamos el día de hoy en Contacto CIB La Paz con la presencia particular del ingeniero Jorge Fernando Guzmán Los Santos, quien ha sido past president de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia entre 1981 y 1984. Contacto CIB La Paz. ¿Sabías que la CIB La Paz impulsó una serie de convenios en beneficio de socios y socias activos en los siguientes ámbitos? Integra Lab, 10 y 40% de descuento en servicios de hematología, química sanguínea, uroanálisis, bacteriología e inmunología. Cadent, 30% de descuento en tratamientos orales y estético-dentales, ampliando la cobertura hasta los familiares de primer grado. Fisionova, descuentos en tratamientos especializados, drenaje linfático, traumatología, neumología, neurología, rehabilitación y fisioterapia deportiva, ampliando la cobertura hasta familiares de primer grado. Para más detalles visita nuestra página web www.ciblpz.org.bo, sección convenios. No olvides que para beneficiarte de ellos es importante ser socio o socia activa y solicitar información o acreditación en oficinas de la CIB La Paz. Contacto CIB La Paz. Continuamos con esta entrevista bastante singular acá junto a uno de los presidentes de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia entre las gestiones de 1981 y 1984. El día de hoy estamos abordando acerca de la historia justamente que ha sido parte importante para la creación de lo que hoy por hoy es también la CIB La Paz. Es por eso también que Ingenieros comentaba cómo ha llegado usted a formar parte del directorio, a ser presidente. Y bueno, a partir de eso también comienza lo que es la historia de lo que antes era denominado Filial La Paz. Bien. Como le comentaba, al hacernos cargo de la Sociedad de Ingenieros, recibimos informaciones que nos alarmaron enormemente de que ese vacío que se había creado no solo en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia como directorio nacional, sino además con las filiales, estaba provocando una demanda de ingenieros del interior que prácticamente planteaban, sobre todo en Cochabamba y Santa Cruz, desafiliarse de la Sociedad de Ingenieros. Por otra parte, encontramos que había filiales que habían quedado prácticamente en una inercia completa en la que solo quedaba el que había sido elegido presidente de la filial, pero que no tenía ningún apoyo de los colegas de su respectiva región, debido a esa inactividad, a esa inercia que se había generado. De manera que con los colegas de mi directorio y en particular con el colega que fue mi vicepresidente, el ingeniero Jaime de Llano Collazos, y mi secretario general, el ingeniero Rodolfo Carpio Porcel, realizamos primero visitas a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz para estar en contacto directo con los colegas de las respectivas filiales y mostrarles que teníamos el deseo vivo de reconstituir toda la actividad de la Sociedad de Ingenieros y dinamizarla de una forma
activa como amerita para un organismo profesional. Posteriormente, con ellos mismos, hicimos otra visita en la que fuimos a las filiales de Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, y tuvimos que suspender porque queríamos llegar a Santa Cruz y Beni más, pero por la crisis social que existía en esa época, prácticamente desde principios del año 79, en que todas las actividades estaban sumamente restringidas y para cada persona era ya un gran esfuerzo el poder mantener subsistente su actividad. Y eso no solo para los profesionales, sino para toda la población. De manera que bajo esa situación que afectaba a toda la población boliviana, conseguimos ponernos en contacto y visitar a estas filiales y conseguir reactivar sus actividades. Pusimos de manifiesto que queríamos renovar la estructura de la institución de manera que responda a todo lo que requerimos los ingenieros. Debido a esto, planteamos que debíamos hacer el Congreso Nacional de Ingeniería que debía haberse realizado ya el año 80, que no se pudo por esta situación de crisis, pero vimos que no era posible, era mucho esfuerzo y mucha participación de mucha gente, que la situación nacional no lo permitía. Ahí yo definí que podíamos, en base al estatuto que teníamos entonces, reducir la magnitud del evento, pero mantener la esencia, los mismos objetivos y los mismos resultados, realizando una convención. Eso es definido en los estatutos. Y al tratar de ver esto, vimos que también la situación y el conseguir la participación de los colegas aún difícil. Y entonces yo determiné realizar una reunión previa que le di el nombre de reunión de preconvención. La perspectiva de realizar el Congreso estaba enfocada a que se realice esa reunión en Cochabamba. Los colegas ya habían manifestado que no era factible realizar una reunión nacional, queríamos, de manera que esta reunión de preconvención era reducida con una participación de 3 delegados con voz y voto por cada filial y el directorio nacional. Entonces podía realizarse y la realizamos en Cochabamba en sustitución de la perspectiva que era de realizar el Congreso. El hecho de que realicemos esta reunión demostró a nuestros colegas del interior que realmente estábamos decididos a llevar adelante una renovación de la institución, una reestructuración, y además impulsó que los colegas empiecen a activar y participar en sus respectivos filiales. Y nos planteó una necesidad muy importante. Para que los ingenieros de La Paz puedan participar con una representación, era necesario crear una filial La Paz. Y lo mismo con relación a ingenieros de PAN. Ya desde principios del año 1982 habíamos tomado contacto con el ingeniero que era jefe distrital del Servicio de Caminos en Pando, que nos puso en contacto con otros colegas más, 5 o 6 colegas más que estaban en la ciudad de Cobija, de manera que pudimos registrarlos en el registro de la Sociedad de Ingenieros y con ellos conformar la filial de Pando en mayo de 1982. Al mismo tiempo, aquí en La Paz,
yo personalmente, porque un par de colegas de mi directorio no coincidían plenamente conmigo, yo personalmente propicié un par de reuniones con colegas de La Paz para plantearles el enfoque nacional de la CIV y la necesidad que teníamos de crear una filial en La Paz. También hubo unos 2 o 3 o 4 colegas que no les pareció la idea, que tenían en mente la estructura tradicional de la sociedad de ingenieros, pero hubo bastantes colegas, por lo menos 2 o 3 decenas de colegas que coincidieron con lo que planteamos, y en particular debo mencionar al ingeniero Mario Galindo Rojas, que le pareció excelente la idea de crear la filial en La Paz con vistas a la reestructuración de la CIV, y él fue el hombre que le dio el gran impulso a la creación de la filial La Paz, que se la realizó ya por actividad propia de los ingenieros de La Paz. Como digo, unos 30 colegas que coincidían en esta necesidad. Básicamente el requisito era que estén registrados como miembros de la Sociedad de Ingenieros, porque de hecho la perspectiva que la preveíamos nosotros en el Directorio Nacional era que del registro nacional que tenía la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Nacional, los ingenieros que residían en La Paz obviamente tenían que pasar a ser parte de la filial La Paz. No había mayor requisito que ello. Y entonces, como digo, brindamos el salón que teníamos en el Directorio Nacional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia para la reunión que realizaron estos colegas para dar la fundación de la filial La Paz, que se le realizó el día 1 de julio de 1982. Entonces, se creó en julio del año 82, 1 de julio de 1982, un mes también que es pues muy característico para todos los paceños. Exactamente. Y era, digamos, el límite de tiempo que nosotros precisábamos para la creación de la filial, porque la reunión de preconvención que realicé con el Directorio Nacional y las filiales en Cochabamba se realizó fines de ese mes de julio, de manera que era en el tiempo límite que precisábamos que exista la filial La Paz para que participe de una manera activa y efectivamente representada en esta reunión, y las que venían después. Y de esta manera nosotros también quisiéramos saber por quiénes han sido conformados justamente este primer directorio de la filial La Paz. Justamente al tiempo de su constitución, que fue en una reunión dirigida por un comité ad hoc, definieron realizar a los pocos días las elecciones de la primera directiva y eligieron como presidente al ingeniero Mario Galindo Rojas, vicepresidente al ingeniero Flavio Escobar Angulo, era secretario general el ingeniero Juan Carlos Rodríguez Llanes, tesorero el ingeniero Ricardo Maldonado Valdés, y había varios colegas más que eran miembros de ese directorio, de quienes ya no recuerdo la relación de sus carteras. Pero en ese directorio estaba el ingeniero Jorge Zambrano Centeno, luego el ingeniero Ademar Pastén, algún otro colega más que en este momento se me escapa el nombre. Y además era un grupo de colegas que tomó con mucha actividad, con mucho ímpetu, de manera que, aparte de los miembros del directorio, tenían un buen número de
ingenieros que estaban llevando el apoyo a ese directorio de una manera activa y entusiasta. Muy bien. Bueno, estamos en entrevista exclusiva con el ingeniero Fernando Guzmán Los Santos, quien ha sido past president de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia a nivel nacional entre 1981 y 1984. Estamos abordando acerca de la reseña histórica, la cual ha llegado a ser parte para que hoy por hoy denominemos a nuestra querida CIB La Paz. Ahora sí, entra en la parte de filial a departamental. Una vez posesionado el directorio, justamente por su persona, ¿cómo es y al cuánto tiempo pasan a ser de filial a denominarse departamental? Fue un tiempo relativamente corto, porque como digo, en mayo y en julio de 1982 se crean estas últimas dos filiales. Las otras ya se habían creado, las primeras por la década de los años 40, las siguientes en la década de los 50. Y realizamos en julio aquella reunión de preconvención en la que definimos los objetivos para una reestructuración de la CIB a realizar en una convención. En esa reunión de Cochabamba, en la preconvención, la filial de Santa Cruz solicitó ser sede de la convención por el hecho de que en ese año coincidía para ellos la celebración de bodas de plata de la creación de la filial Santa Cruz, que se había creado el año 57 y estábamos en el año 82. Entonces se aprobó la definición de sede en Santa Cruz y coincidiendo con las fechas del aniversario de ese departamento, entre el 23 y el 25 de septiembre de 1982 se realizó la segunda Convención Nacional de Ingeniería, en la cual las distintas delegaciones aprobaron la reestructuración de la Sociedad de Ingenieros, en la cual entre los muchos objetivos de reestructuración que se requerían, los primeros estaban en enfocar de que se propenda a la formulación de una nueva ley de los ingenieros para integrar dentro de la Sociedad de Ingenieros al Consejo Nacional de Ingeniería. Luego teníamos la creación de un órgano directivo intermedio entre lo que es la asamblea, que es la reunión máxima de todos los socios, se definió como asamblea de representantes, y el directorio nacional, que tiene que llevar a cabo la dirección, llamémosle diaria, toda la institución, crear un órgano directivo conformado por representaciones de los 9 departamentos más el directorio nacional. Y para ello también se determinó que las filiales pasan a denominarse departamentales de la CIB. Esa fue una decisión de esta segunda Convención Nacional de Ingeniería que dictó las resoluciones para estos y otros puntos importantes, entre los cuales también venía el de renovar los estatutos de la Sociedad de Ingenieros. Y obviamente, en la redacción de esos estatutos ya se confirmó lo que se había dado por resolución en la convención, de que las exfiliales ahora pasan a denominarse departamentales. De manera que la fecha a partir de la cual se denominan departamentales viene a ser la reunión de conclusiones de la convención el 25 de septiembre de 1982. 25 de septiembre. Julio, agosto, septiembre. Casi 2 meses y medio para transformarse en lo que hoy por hoy son las departamentales. Correcto. Muy bien. Y bueno, de esta manera nace, ¿no?, la Departamental La Paz.
Pero también la Departamental La Paz ha sido protagonista de diferentes hechos impulsados obviamente en su gestión para no solamente beneficio propio, sino de índole general, nacional se podría decir, como ha sido tal vez la creación de los estatutos que nos estaba comentando, pero tal vez nos gustaría saber otros detalles que usted obviamente le puede compartir el día de hoy. Justamente, una vez que regresamos de la Convención de Santa Cruz, debíamos trabajar para poner en blanco y negro todo el bagaje estructural de la Sociedad de Ingenieros en base a esas resoluciones. Y ahí el primero de los pasos era entrar a la reformulación de los estatutos y luego pasar a la elaboración de reglamentos, entre los cuales el primero de los reglamentos que debía actualizarse era el reglamento de elecciones. Para esto contamos con la colaboración sumamente activa y efectiva del ingeniero Mario Galindo Rojas, que era presidente de la Departamental La Paz, y de su directorio, que nos colaboraba al directorio nacional. Con este apoyo se procedió a análisis y elaboración de estos documentos que son sustanciales de nuestra institución, de manera que se fue llevando adelante la reformulación de los estatutos con una serie de revisiones que cada cierto tiempo se realizaban con la Junta Directiva Nacional, el nuevo órgano que habíamos creado para la estructura nacional de la CIP. De manera que teníamos cada 2 meses más o menos, o en promedio, reuniones de la Junta Directiva Nacional procediendo a la revisión, a recopilar los puntos sustanciales que ellos veían al tiempo de que se les enviaba la documentación reformulada y las revisiones que solicitaban. Y en todo ese trabajo, tuvimos el apoyo excelente, tanto del ingeniero Mario Galindo Rojas como de los colegas que formaban su directorio. Tal es así que finalmente se aprobó el nuevo estatuto a principios de mayo de 1983, que fue publicado en el periódico El Diario a primeros días de junio de 1983. Y a partir de ahí también contamos con la colaboración sumamente dinámica y efectiva del ingeniero Mario Galindo Rojas para las gestiones que se requerían para la protocolización de los estatutos, de los nuevos estatutos que se la alcanzó a principios de junio del año 1984. Perfecto. Bueno, pues han sido pasos importantes que se han dado en lo que es la historia, que el día de hoy ha sido narrada por nuestro invitado especial, como es el ingeniero Fernando Guzmán Los Santos, a quien ya en esta etapa final del programa nos gustaría también preguntarle, desde su experiencia como fundador, pionero también en lo que ha sido la creación de la CIP Departamental La Paz, usted ha sido un personaje bastante importante para poder justamente lograr lo que hoy por hoy es la CIP La Paz. ¿Cuáles serían sus recomendaciones puntuales para todos aquellos socios, ingenieros, los nuevos también, que van a sumarse a esta gran familia hoy por hoy de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz? Bueno, para todos los ingenieros, para todos los colegas, y mucho énfasis respecto a los jóvenes colegas que vienen titulándose en las diferentes especialidades que hay en las numerosas universidades que ahora imparten la enseñanza de la ingeniería. La primera recomendación que hago es de que
tomen interés por participar de forma activa en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que conduzcan toda su inquietud, aparte de lo que corresponde a cada profesional de realizar su propio trabajo para la realización profesional y para la subsistencia como toda persona. Además, impulsar la participación dentro de la sociedad de ingenieros para difundir entre los colegas y fuera de del ámbito de los colegas, difundir todos los beneficios que puede proporcionar la ingeniería y participar de manera activa en continuar desarrollando la ingeniería en nuestro país en todos sus aspectos. Muy bien. Y bueno, han sido las palabras justamente de nuestro invitado el día de hoy, a quien agradecemos por su espacio de tiempo, por su compañía también y sobre todo por contarnos desde su experiencia también esta parte importante de la historia de la CIB La Paz. Que sea hasta un nuevo contacto con CIB La Paz. Muchísimas gracias. Le agradezco a la Departamental La Paz de nuestra Sociedad de Ingenieros de Bolivia esta oportunidad de poder comunicarme con los colegas y con todas las personas que se interesan en el desarrollo de nuestra institución y el desarrollo de nuestra profesión, en especial a los que residen en La Paz o los que han nacido en La Paz. Y el deseo de que todos pongamos el hombro con mayor impulso y con mayor fuerza para engrandecer a nuestra institución. Muy bien. Y bueno, nosotros de esta manera hemos llegado al final del programa Contacto CIB La Paz. No se olvide, estimado socio y socia, que si usted quiere obtener mayor información, puede también visitar nuestras diferentes redes sociales o visitar la página web que es www.ciblpz.org.bo. De esta manera nosotros hemos llegado al final. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta un próximo Contacto CIB La Paz. Este programa es producción exclusiva de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz. Únete a todas nuestras redes sociales. Mantente al tanto de todo el trabajo de la CIB La Paz en beneficio de todos sus socios. Búscanos en Facebook como Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz. En Instagram como CIB_La Paz. En TikTok nos encuentras como cib.la.paz. Y YouTube, CIB La Paz. Ahí encontrarás información institucional, bolsas de trabajo, convocatorias, cursos, diplomados, maestrías, convenios y tutoriales. CIB La Paz, forjando un futuro para Bolivia.